Cordiales saludos a cada uno de nuestros amigos y nuestros hermanos que nos están sintonizando con este segundo programa de ¿Cuál es el mensaje de Apocalipsis? Y en estos momentos me está acompañando nuestro hermano Richard Merelo para poder salir de las inquietudes o preguntas que han hecho nuestros amigos y nuestros hermanos en la primera programación. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Yo en lo personal, Javier, estoy muy contento de estar acá. De hecho, ese es el propósito de este programa, estudiar más a profundidad el Apocalipsis. ¿Y qué piensas de esto? Te cuento que las preguntas que han enviado nuestros amigos, hermanos, ha puesto bastante a estudiar, a investigar. Nos ha puesto a estudiar. Claro. Y eso nos agrada, ¿no? Porque eso es el propósito de este programa, ¿no? Claro. Tratar de dar respuesta bíblicamente y también los testimonios con las diferentes preguntas, inquietudes que tengan los televidentes en este caso. Muy bien, y es bueno recalcar, si por alguna razón usted está esperando la respuesta de su pregunta y no se da, no se preocupe que se la hará en un próximo programa, ya que son muchos los hermanos que enviaron sus preguntas y si nos ponemos a responderlas todas, imagínate cuántas horas vamos a tomar. ¿Verdad? Nos llevaría bastante tiempo para poder dar respuesta a las inquietudes que tienen nuestros amigos, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos una oración para dar inicio a las respuestas de las preguntas que nuestros amigos han enviado? Me parece muy bien. Ok, los invito también para hacer una oración. Oremos. Eterno Padre Celestial que estás en los cielos, te agradecemos por este día, por la vida, por la salud que brindas a cada uno de tus hijos. Bendice este programa, oh Padre Celestial, la cual está siendo transmitido por Verdad Bíblica, rogando, Señor, que este mensaje pueda llegar a los rincones de este mundo. Pedimos que usted sea el invitado especial y usted, por medio de la palabra y los testimonios, nos dé las respuestas a las diferentes preguntas que el público ha realizado. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal si comenzamos? Aquí tenemos una pregunta, una inquietud. Creo que estamos siendo transmitidos, ¿no?, por Verdad Bíblica, ¿no? Correcto, Verdad Bíblica tanto en Facebook como en YouTube. Si usted encuentra este programa en YouTube, suscríbase. Si lo encuentra en Facebook, síganos. Lo importante es que aquello es una motivación especial, adicional para nosotros, para seguir trabajando con mucho amor para Dios y para ustedes. Amén, amén. Así que suscríbanse y sigan, ¿no? Y envíen también sus preguntas, ¿no? Para tratar con la ayuda de Dios. Claro es que habrán preguntas que tal vez no habrá la respuesta porque Dios a veces guarda silencio. Claro, es importante que recalques eso, ¿no? Hay un texto muy hermoso donde dice que lo revelado es para nosotros. Pero aquello que no ha sido revelado, algún día Dios lo va a revelar cuando estemos ¿en dónde? En el cielo. Ahora, si quieres saber la respuesta, hay que seguir al Señor. Claro. Cuando estemos allá, le podemos hacer la pregunta, ¿no? Entonces, avancemos, ¿no es cierto?, con una pregunta que nos hace Nazario Ruiz. Sería bueno cuando hagan las preguntas, ¿no? Díganos de dónde nos están escribiendo, de qué parte tal vez de aquí de Ecuador, de otras partes, ¿no? Nazario Ruiz nos hace una pregunta, Richard. Ya. Nos menciona, ¿qué representa la bestia de dos cuernos? ¿Qué representa la bestia de cuernos? Recuerda que dentro del primer programa que tuvimos con Moisés, ¿no es cierto? Hablamos de que en la Biblia hay bestias, hay varios símbolos, ¿no? Que es medio difícil de buscarlo dentro de la misma Biblia, ¿no? Y hay en otros pasajes que tenemos que buscar la respuesta. Pero aquí nos habla de qué representa aquello. Y es medio complicado porque vemos cosas que no comprendemos. Y queremos en este caso, ¿cuál es la respuesta para ello? Muy bien, antes de dar la respuesta quiero mencionar algo. Lo llamaste a Moisés con el pensamiento. Yo creo porque que sí. Él acaba de entrar y está acá tras cámaras. Y en el próximo programa Él estará respondiendo también sus preguntas. Y está que se ríen. Muy bien. Bueno, en cuanto a la pregunta, vamos al libro de Apocalipsis. Al capítulo 13 es donde se encuentra la respuesta de esta pregunta y en el verso 11 dice lo siguiente. ¿Tienes el texto? Sí, aquí lo tengo. Ya. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra
y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, que hablaba como dragón. Ya, muy bien. Y notemos en cuenta que la pregunta es, ¿qué representa la bestia de 2 cuernos? ¿Verdad? Esta bestia es un símbolo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y notemos que en el Apocalipsis aparecen 2 bestias. De hecho, en Apocalipsis 13, del 1 al 10, aparece una primera bestia, ¿verdad? Una bestia híbrida que sube del mar. Esta segunda bestia aparece en Apocalipsis 13 del 11 en adelante, y cuando surge de un lugar poco poblado. ¿Ya? Entonces se dice que es un símbolo de Norteamérica. Ahora, esta bestia tiene algo interesante, tiene 2 cuernos. Nosotros sabemos que los cuernos son símbolos de poder. Es decir, lo que estos 2 cuernos representan son 2 poderes que tiene esta nación. Estamos hablando del poder civil y también el poder religioso. Ahora, ¿por qué? Porque en la primera enmienda de la Constitución norteamericana dice lo siguiente, les voy a leer. Ninguna ley promulgará el Congreso respecto a este establecimiento de la religión que prohíba el libre ejercicio de ella o cercene la libertad de palabra o de prensa o derecho o de reunión pacífica. Estos son los 2 principios, es decir, que ahí está tanto el poder civil como el poder religioso. Para resumirlo de manera tan sencilla, lo que la primera enmienda de la Constitución norteamericana dice es que la Iglesia no debe meterse en asuntos del Estado. Y a su vez, el Estado tampoco debe meterse en asuntos de la Iglesia. Okay. Y yo creo que con esto ya está dada la respuesta, ¿verdad? ¿No? Sí, una cosa que quiero acotar, ¿no? Ya. Recuerda que dice que representa la bestia, ¿no? Y si usted no estuvo en el primer programa, la palabra bestia, ¿no es cierto? La Biblia en el Apocalipsis no nos da la respuesta, lo que significa bestia. Claro. Pero en el libro de Daniel, en el primer programa que estuvimos, Moisés dio la respuesta, ¿qué significa bestia, no? Y vamos a recordar, ¿no? En Daniel 7, 23 dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Y lo que tú acabas de mencionar, ¿a quién representa la 4ª bestia? A los Estados Unidos. Entonces, bestia significa una nación. Ajá, una nación. Esa nación es la que tú acabas de mencionar. Claro, muy bien. Ok, yo creo que para Nazario Ruiz, espero de que esta respuesta que acabamos de dar, tanto bíblicamente, no haya sido resuelto, ¿no? Ese inquietud que haya tenido Nazario Ruiz. Tenemos otra pregunta, ¿no? Y esta pregunta nos hace Elvis, creo que es ahí, Elvis López. Nos manda una pregunta que dice, ¿son los 144,000 de Apocalipsis 7, creo que está en ese capítulo, son lo mismo que la gran multitud? Capítulo 7 mismo, el versículo 9, él nos hace esa mención, ¿no? Pero hay una cosa interesante con esta pregunta, ¿no? Más que todo que a veces si los 144,000 y la gran multitud son lo mismo, unos dicen que los 144,000 son los últimos que estarán en la tierra, que predicarán, y de ahí sale la gran multitud. Otros dicen que los 144,000 es muy diferente a la gran multitud o a la gran muchedumbre, porque en otros textos está con la gran muchedumbre, que son de todas las edades, ¿no es cierto? De todos, hasta Adán, me imagino, ¿no? Todas las edades, claro. Esa es la gran multitud. Pero buscando, no hay un sustento. Pero vamos a ver por la Biblia y el espíritu de profecía que los 144,000 y la gran muchedumbre o gran multitud es el mismo grupo, pero en diferentes escenarios, diferentes perspectivas en este aspecto, ¿no? Claro. Entonces esta es una pregunta bastante profunda, sí. ¿Verdad? Y quiero entrar primero con un mensaje que escribió la hermana Elena en Mensajes Selectos, tomo 1. Ella escribe, no es voluntad de Dios que entren en controversia
por cuestiones que no les ayudará espiritualmente, tales como ¿quién ha de componer los 144,000? Porque hay incluso hasta ahí ciertas discusiones, no, que los 144,000 son ellos. O sea, no hay que armar controversia en ese punto, ¿no? Ella dice, esto, los escogidos de Dios lo sabrán sin duda en breve tiempo. O sea, no hay... Lo que ella no está diciendo es que no discutan averiguando quiénes son. O sea, no está diciendo eso. Claro. Sí, porque cuando terminaste de leer la frase, ella dice que muy pronto lo vamos a saber. Claro. Entonces ella está hablando de otra cosa, y si ustedes quieren saber cuál es el contexto de eso, pueden escribir en los comentarios y preguntar, bueno, hermanos, ¿y cuál es el contexto de eso? Porque es algo interesante que hay detrás de esa, frase. Y en la Review and Herald, en marzo de 1905, ella escribió, luchemos con toda la fuerza que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 y hagamos todo lo posible para ayudar a otros a ganar el cielo. O sea, no entremos en controversia. Si son esto, son aquello, antes luchemos por estar entre y ayudar a otras personas también para estar. Es decir, que necesitamos cultivar las características que tienen los 144,000 sellados. Que de paso, Javier, ¿el número es simbólico o literal? Eso sería una buena pregunta, ¿no? Porque el Apocalipsis 4 y Apocalipsis 7, ante todo, están llenos de símbolos. Ajá. Están totalmente llenos de muchos símbolos. Por ejemplo, en Apocalipsis hay lenguaje simbólico de personas, hombres, lugares, números. Por ejemplo, tenemos 7, 3 tiempos y medio, 3 días y medios, 42 meses, 126 días, 666, media hora, 200 millones. Todos son símbolos. En Apocalipsis 7 y el 14, donde están los 144,000 que se menciona ahí, está saturado de símbolos, tales como cordero, viento, árboles, tribu de Israel, sello, frente, 4 ángulos de la tierra, mar, mantos blancos, vírgenes, primicia. Ahora, ¿por qué vamos a decir que los 144,000 son literal? No sé si tú notaste que yo me sonreía mientras tú hablabas de los símbolos, y yo pensaba... Mi hermano está que les da argumento a nuestros amigos para que pregunten, y a nosotros mismos nos va a tocar... Esa es la pregunta, esa es la respuesta. Sí, ¿no? Por ahí tienen bastante argumento para preguntar sobre todo lo que... acabo de mencionar. Acaba de mencionar Javier, ¿no? Ahora, el número 144,000 aparece en 2 libros, más que todo, ¿no? Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, pero también hay referencias o dando una identificación de este grupo en otros pasajes. Claro. Por ejemplo, en Apocalipsis 7, del 1 al 8, ahí el énfasis recae sobre el sellamiento, ¿no es cierto? ¿Dónde aparecen los 144,000 sellados? En Apocalipsis 7, del 1 al 8, hay la referencia que tienen que ser sellados, claro. ¿No es cierto? Dice que hay los ángeles que están por soltar los vientos, dice, no suelten los vientos hasta que hayamos sellado a los 144,000. En Apocalipsis 14, del 1 al 5, el énfasis cae sobre el carácter de los 144,000. Y significa que ese grupo ya pasó por el sellamiento. Exactamente. Por eso les comento, ¿no? Tanto en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14 se habla de los 144,000. Del mismo grupo. El mismo grupo. Es decir, perdón que te interrumpa, para que quede claro, los 144,000 son un número simbólico. Exactamente. Sí. Ahora, en Apocalipsis 15, que también se menciona, me olvidé también este capítulo, del 2 al 4, cae el énfasis sobre la victoria de los 144,000, que tuvieron sobre la bestia, sobre el número y su marca. Salieron victoriosos. Y en Apocalipsis también 19, ahí da un énfasis, claro que no dice los 144,000, pero da un énfasis de la victoria de ellos, que recae sobre el himno de júbilo que cantan los 144,000. Ahora, avanzando en todo esto, Richard, por ejemplo, hay una expresión de Juan que oye y después mira. Ya. Por ejemplo, en Apocalipsis 1 al 10, Juan escucha una voz que sonaba como trompeta, y la voz nombró a las 7 iglesias en orden, pero luego Juan vio un candelabro, ya, de 7 brazos que representan a las iglesias. Así que cuando Juan oye, por ejemplo, oye en el versículo 10,
le fue nombrado lo que es en el versículo 12. Esto, por ejemplo, aquí tenemos otro. El fenómeno se halla en una visión introductoria sobre Apocalipsis 5. Dice, Juan primero oye a unos ancianos, ya que le dice, el león de la tribu de Judá es digno de romper los de los sellos y abrir el libro. Pero luego Juan no ve un león, ve un cordero. Ajá. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo más símbolos. Ahora, y yo creo que el fenómeno que estás explicando se da entre los 144.000 sellados y la gran Claro, porque multitud. Juan primero escucha y después ve. O sea, escucha a los 144.000. Claro, sería y después así. ve una gran multitud, la gran multitud. muchedumbre. Lo que, por ejemplo, el que acabo de mencionar, que Juan escucha un león que digno de abrir los sellos, y a lo que ve un cordero. O sea, parece contraste, pero tiene un mismo significado. En ese caso es Jesucristo. ¿Ya? ¿Algo vas a decir? Sí. Ya. Y yo sé que nuestros hermanos están atentos a esto, alguna inquietud, háganla. Y no tengan dudas de hacer sus preguntas, que aquí está Javier y tras cámaras está Moisés para que respondan. Ahora, miren, el cordero se refiere a la inauguración del ministerio de Cristo como rey y sacerdote en el reino de la gracia. El león representa a Jesús cuando termina su obra intercesora en el santuario y derrama su ira para tomar posesión del reino. También en otras palabras, el Salvador, representa que presenta a Juan bajo el símbolo del león de la tribu de Judá y del cordero inmolado, símbolos que representan la unión poder omnipotente con el abnegado sacrificio, el cordero. Y el león de la tribu de Judá, tan terrible a los que le rechazan su gracia. Ajá. O sea, tiene esas dos representatividad Cristo, ¿no? Juan escucha, ve, pero es un mismo a alguien que se le da estas características. A un mismo personaje. Exactamente, a un mismo personaje. Ahora, lo que yo comprendo es que Javier nos está llevando a esta nueva imagen, notando que los 144.000 y la gran multitud, estamos hablando del mismo grupo, o dígase una misma imagen, si cabe utilizar el término así. Exactamente. Por ejemplo, ahora tenemos acá. Similar pasa con la relación entre los 144.000 y la gran multitud. En Apocalipsis 7, del 1 al 8, hay una preparación. Porque recordemos que vientos, y si no lo hacen, ya aquí le estamos dando la respuesta, viento significa conflicto. Claro. ¿No es cierto? Dice que hay... Ahorita hay cuatro ángeles que están reteniendo los vientos, los conflictos. Y hablando de conflicto, viene a mi memoria lo que está pasando allá en Medio Oriente. No sé si viste la noticia sobre lo que proyectó el presidente de Corea del Norte, donde simuló que lanza un misil y desaparece a Estados Unidos. Entonces estamos viendo cómo allá es puro conflicto. Entonces hay ángeles que están deteniendo esos conflictos que son nucleares, ¿verdad? Claro. Y del 1 al 8 es una preparación que hoy, en la actualidad, el pueblo de Dios tiene que realizar. Una preparación del sellamiento, claro. ¿no es cierto? Y tener ese carácter de Cristo. O sea, del 1 al 8 es una preparación antes de que suelten los vientos. Y entonces ahí estamos hablando de los 144.000. Claro, sí. Los 144.000. Y si nosotros vemos el último versículo de Apocalipsis 6, no sé si me ayudes, Apocalipsis 6, el último versículo de Apocalipsis 6, ¿qué nos menciona? Yo creo, si mal no recuerdo, termina con una pregunta. Con una pregunta, sí. ¿No es cierto? Pero me deja sin respuesta el Apocalipsis 6. A ver, Apocalipsis 6. El último versículo. Voy a tratar de hacer un esfuerzo porque, ¿sabes qué? Se me quedaron los lentes. Así va, porque no tienes hasta acá la Biblia. Ya, Apocalipsis 6, verso 6. El último versículo. Ya dice, sería el verso 27, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá permanecer en pie? Y ahí nos introduce a los 144.000 exactamente sellados. Apocalipsis 6 no me da la respuesta. Pero el siguiente capítulo es el que me da la respuesta. ¿Quién es los que van a permanecer firmes en el día del Señor?
Y nosotros vemos ahí la importancia de hacer un estudio sistemático, porque, bueno, ¿y dónde está la respuesta en ese versículo? En el siguiente estudio, en el siguiente capítulo, está la respuesta. Está la respuesta, que de paso la estamos ya dando. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Apocalipsis 7, ¿no es cierto?, es la preparación del 1 al 8, y Apocalipsis 9, ¿no es cierto?, dice, no cabe duda que los 144,000 cuyo número oyó, recibieron el sello de protección para pasar el tiempo de angustia o la gran tribulación. Claro, a eso iba. El tiempo de angustia de Jacob, o lo que se conoce como la gran tribulación, o la tribulación la grande. Exactamente. Sí. Ahora, hay un pasaje, y eso sí quiero que pongan bastante atención, de la sierva de Dios que escribió en Conflicto de los Siglos, que hace referencia entre la gran multitud y los 144,000. O sea, los compara a lo mismo, que es el mismo grupo. Claro. Ya, es el mismo grupo. Yo creo que pongan atención a esta lectura que es un poquito bastante larga. Vuelvo y repito que está en Conflicto de los Siglos, páginas 706 y 707. Ella escribió, dice, delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la gran compañía que salieron victoriosos de la bestia, de su imagen, de su señal y del número de su nombre. Ahí ella menciona Apocalipsis 15:2, el énfasis en la victoria. Con el Cordero en el monte de Sión. Ella menciona Apocalipsis 14:1, énfasis en el carácter, ¿ya? Teniendo las arpas de Dios, Apocalipsis 15:2, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Ella menciona Apocalipsis 14:4. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. Una voz de teñadores de arpas que tenían sus arpas, Apocalipsis 14:2, cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino los 144,000, Apocalipsis 14:3. El cántico de Moisés y del Cordero, cántico de liberación, Apocalipsis 15:3. Ninguno, sino los 144,000 que pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía había escuchado jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que van, Apocalipsis 14:1. Habiendo sido trasladados de la tierra entre los vivos, son contados como primicias de Dios para el Cordero. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Como una referencia, claro, a los 144,000. ¿Y quiénes salen de la gran muchedumbre? De la gran tribulación, la gran muchedumbre. O sea, es el mismo grupo. Claro, es el mismo grupo. ¿No es cierto? Y quiero, perdón un momento, perdón que te interrumpa. A medida que tú ibas leyendo, yo iba captando algo, que yo sé que nuestros amigos también lo captaron, y si por alguna razón no lo captaron, pueden retroceder el video y notar algo, que mientras él mencionaba algo, iba dando citas, y las citas eran de Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15. Donde están los dos grupos, que de paso es el mismo. Es el mismo, claro, sí. Es el mismo, correcto, ¿no? Y aquí enfatiza, ¿no?, que estos 144,000 dice que estos son los que han venido de gran tribulación, Apocalipsis 7:14, que en unas Biblias está como la gran muchedumbre, han pasado por el tiempo de angustia, cual no ha sido desde que hubo nación alguna. Y ella cita Daniel 12:1. Que tiene que ver con los eventos de los últimos días, que tiene que ver con la gran tribulación. Exactamente. Sí. Mira, es interesante porque Elena White le da las mismas características al mismo grupo. Claro. Al mismo grupo. Han sentido la angustia del tiempo de aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor después de la cierre del puerta de la gracia, durante el derramamiento final de los juicios de Dios, las 7 postreras plagas, pero han sido librados y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero, aplica a Apocalipsis 7:14, a la gran multitud. En otras palabras, al mismo grupo ella los relaciona con estas características. Es decir, que después de haber escuchado toda esta amplia explicación,
el resumen es, los 144.000 y la gran muchedumbre es el mismo grupo. Aquí hay otra cita que dice primero escrito, dice, cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, únicamente los 144.000 entran en el lugar y exclaman aleluya. Si nosotros vemos el texto, la gran muchedumbre es el que está delante, que está en el templo, y es el mismo grupo. Ajá. Son los mismos grupos. Yo creo que con estas afirmaciones que hacemos, tanto de la Biblia, ciertos textos, con lo que tiene que ver con el espíritu de profecía, espero de que a nuestro amigo, ¿no es cierto?, a Elvis López, le haya quedado muy claro, ¿no? Recordemos que Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15 habla de los 144.000. En ciertos énfasis, ¿no? La preparación, el paso del tiempo de angustia, el énfasis cae en el carácter en Apocalipsis 14 y, si mal no recuerdo, Apocalipsis 15, el énfasis sobre la victoria, ¿no? Recordando de que Apocalipsis 7, del 1 al 8, es la preparación de este grupo, y Apocalipsis 9 en adelante salen de la gran tribulación, ¿no es cierto?, en este aspecto, ¿no? Es el mismo grupo lo que recalcamos, ¿no? Y el punto a destacar, después de todo lo que se ha dicho, es que necesitamos prepararnos. Amén, amén. Sí. Bueno, esperemos de que esta respuesta haya sido sacada de duda, ¿no?, a nuestro amigo Elvis López. Si no, sigamos escribiendo cuáles son las inquietudes que ustedes tengan. Y tenemos otra pregunta, Richard, ¿ya? Y esta nos llega de Florencio González. Él nos hace la siguiente pregunta: si los adúlteros no se van a salvar. O sea, la Biblia, si los adúlteros se van a salvar o no. Bueno, yo creo que la Biblia da la respuesta, ¿verdad? Yo creo que vayamos a la Biblia a ver qué nos dice. En Primera a Corintios, en el capítulo 6 y en el verso 9, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y el verso 10 dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Los maldicentes son aquellos que ultrajan, los ultrajadores. Ahora, la pregunta es, ¿un adúltero heredará el reino de los cielos? ¿Qué sucede si se arrepiente? Bueno, si se arrepiente de todo corazón, yo creo que estará en el reino de los cielos. Claro. Ahora, ¿qué significa arrepentirse? Reconocer la falta y no volver a cometerla. A cometerla, no volver a lo mismo. Es decir, un adúltero no llegará al reino de los cielos. Un ex adúltero, ese sí. El adúltero no llega siempre y cuando no se arrepienta. Si se arrepiente, puede alcanzar el reino de los cielos. Porque Cristo Jesús nos dio la salvación a todos. Lo único que tenemos que hacer es aceptarla. Y la aceptación es por gracia. Y una cosa, ¿no?, que la lista no es solo los adúlteros. Claro, y hay una larga lista. Una larga lista. Sí, una lista. Fornicarios, idólatras, ladrones, ávaros, borrachos, estafadores no heredarán el reino de los cielos. Por ejemplo, si un borracho conoce el Evangelio, le presentan a Jesús, va a la iglesia, pero sigue en su actitud de tomar trago, ¿entrará? La respuesta es no. No. Tiene que dejar. Entonces, eso se aplica a la pregunta que hizo nuestro amigo, que de paso es la pregunta... La pregunta 3. La pregunta 3 y la más, creo, es fácil de... Claro, la más corta, sí, la más corta. La misma Biblia nos da, ¿no? Eso nos envió Florencio González. Y hay una última pregunta. Como decía, ¿no?, hay varias preguntas, pero si contestamos todas, creo que nos va a faltar tiempo, ¿no?, para este punto, ¿no? Y es por eso que recalcamos de nuevo, si usted está esperando una respuesta y no sale en este programa, no se preocupe, es posible que salga en la próxima, porque vamos a estar contestando en base al orden que llegue. Que van llegando. ¿Verdad? Aquí tenemos una última pregunta, pero esta pregunta vale por 2.
Okay. A ver, vamos a ver. Aquí nos dice nuestro amigo Mario Gerardo Calderón, nos menciona que Apocalipsis 2:7, ¿me puedes explicar de acuerdo a este versículo quién es el que recibe el nombre nuevo y por qué? ¿Quién es el que recibe el nombre nuevo y por qué? No, Apocalipsis 2:7, no sé si creo que es Apocalipsis 2:17, donde dice, ayúdame, Ya voy a buscar. Leyendo, por favor. ...2:17 creo que ha de ser. ¿Ya qué dice? Ya dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Ok, yo creo que debe ser Apocalipsis 2:17, porque Apocalipsis 2:7 creo que hay otra mención del texto. Claro. Entonces, lo que nos pregunta es, ¿quién es el que recibe el nombre nuevo y por qué, ¿no? El trasfondo realmente de este texto, porque dice quién es el que recibe el nombre, el trasfondo lo podemos encontrar en la victoria de Jacob. Ya. Porque vemos que luchó con el ángel de Jehová y cuando luchó toda la noche, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo el ángel de Jehová? ¿Cómo te llamas? Y él dijo Jacob. Ya no te vas a llamar así, sino ¿cómo? Israel. Y le cambió de nombre. Ahora, la pregunta es, ¿había un problema con el antiguo nombre? Recordemos que dentro de la Biblia los nombres tienen un significado. Ya. Por ejemplo, el mismo Jacob tiene el significado es mentiroso, usurpador. Quería nacer primero, creo que con el hermano, creo que le estaba jalando el pie. En pocas palabras, en los tiempos bíblicos el nombre era un símbolo del carácter. Correcto, sí, el carácter de esto, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? De que cambia, ¿por qué le cambia Jehová el nombre de Jacob? Porque cambió su carácter, ¿no? Su forma de ser, ¿no? Y lo podemos encontrar en Génesis 32, del 27 al 28, e incluso también nos habla en Isaías 62:2, donde menciona, entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes de tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, o sea, un nuevo carácter, no con el mismo que nací. Claro. Correcto, ¿no? Es decir, que al tener un carácter nuevo, aquello implica una transformación en nuestras vidas. En nuestro y aquello carácter determina un nombre nuevo. Amén. Y Apocalipsis, lo traemos a colación, Apocalipsis 14:1 dice, después miré y aquí el Cordero que estaba en pie y en el monte de Sión con los 144,000 que tenían el nombre de él, del Padre, de Jesús y de su Padre escrito en su frente. Ya, entonces estamos hablando de que ahí está grabado el carácter de quién, tanto del Padre como del Hijo. Significa que ese es su nuevo nombre, es recibir un carácter bajo el poder de Dios. Mira, transformación. Y alguien que tuvo esa transformación muy cerca fue Moisés. Ajá. Y si tú recuerdas que a Moisés también se lo catalogó, por decirlo así, como el hombre más manso y humilde de su tiempo. Y es extraordinario que cuando Jesús también menciona, aprender de mí, que soy manso y humilde. O sea, Moisés tanto fue esa relación íntima con Cristo, que el carácter de Cristo se le pegó a él. Y yo creo que ese sería un bonito ejemplo para que aquello también acontezca. ¿En quién es, Javier? En nosotros. Claro, en cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué recibe el nombre nuevo? Es el carácter, ¿no? ¿Quiénes lo reciben?
lo reciben los que vencen, según el texto. Claro, los que vencen, los que estamos en esta vida luchando, pero no vamos a luchar solo, ¿no? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, estamos luchando con el Señor Jesús. El texto me parece que está en relación con la iglesia de Pérgamo, creo, ¿verdad? Sí, sí. Y donde habla de una piedrecita blanca, que se da una piedrecita blanca y en esa piedrecita blanca está grabado un nombre. Un nombre. Y analizando esto, nosotros sabemos que en la antigüedad esa piedrecita blanca era símbolo de salvación. Símbolo de salvación, sí. Sí, porque una persona se le iba a dar el indulto o a su vez se la iba a condenar. Se ponía una piedra blanca y una piedra negra en una ánfora. Entonces el juez metía la mano y si la persona iba a ser indultada, tomaba la piedra blanca. Entonces esa piedra blanca es símbolo de salvación. Y es interesante que según el texto, ahí está el nombre. Claro, estamos hablando con símbolos, ¿no? Claro. Ahora, sí. ¿Quién recibe, como decíamos, el nombre nuevo? Aquel que vence, el que permanece leal al Cristo en medio de las pruebas, el que vence el pecado, el error, la apostasía, por la gracia de Dios, no por méritos propios. Claro. Ese es el que recibe aquel nombre nuevo. Ahora, ¿y por qué lo recibe? Porque ha sido transformado. En la Biblia el nombre representa el carácter o la identidad de esta persona, ¿no? Una vida nueva. Ahí mismo lo dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Entonces, el nombre nuevo es el carácter, ¿y quién lo recibe? Los que vencen, ¿no? Los que son transformados por la gracia de Dios. No los que casi vencen, no, sino los que vencen. Los que vencen. Y yo quiero dejar en este punto, ¿no?, lo que dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 995. Elena White escribió: el nombre nuevo dado al vencedor es una expresión del carácter nuevo que Cristo imparte. Representa una experiencia que nadie puede comprender excepto aquel que la recibe. Es una relación íntima entre el alma y su Redentor. Entre la persona y su Redentor. Puede decir que alma va a coger de otra parte, ¿no? Otra expresión, ¿no? Entre la persona y su Redentor. Tenemos una última pregunta, bueno, del mismo Mario Gerardo Calderón, que nos dice en Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 14:12, él aquí nos dice, y es realmente, no hay, creo que Apocalipsis 14:12 no hay ese texto. Me imagino que debe ser Apocalipsis 3:12, donde en la versión nueva versión internacional dice: al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré mi nombre, el nombre, de mi Dios, y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. O sea, al vencedor le es grabado el nombre del Padre, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre de Jesús, un nombre nuevo. Y la pregunta dice es, el nombre nuevo que recibirá Jesús, ¿y por qué lo recibe? Interesante esa pregunta, ¿verdad? Y esto lo relacioné con Filipenses 2:9-11. Y le hago un resumen que dice aquí: por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora aquí, ¿será que Jesús recibió un nuevo nombre? Bueno, nosotros sabemos que Jesús ha ostentado nombres cuando estaba antes del conflicto cósmico, se lo conocía como Miguel. Miguel, exactamente. Miguel vino acá después de su crucifixión, cuando vino a nacer acá, Jesús. Isaías también lo presenta como el Emanuel. Exactamente. ¿Sí? Entonces ahí vemos. Pero yo creo que todo esto está relacionado a lo que ya se dijo cuando hablabas del carácter. Exactamente. O sea, lo que estamos viendo es que al poner su nombre en nuestras vidas, estamos hablando específicamente del carácter de Jesús plasmado en nuestras vidas. Ahora, lo que acabas de mencionar, ¿no? El nombre Emanuel, el nombre Jesús, también tiene un significado, ¿no? Emanuel, Dios con nosotros.
Claro. Porque el mismo Dios vino aquí, a esta tierra, a estar con nosotros, ¿no? Y Jesús, si mal lo recuerdo, me corrige si me equivoco, Salvador. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, si lo ponemos de ese punto de perspectiva, si Jesús recibió un nuevo nombre, podríamos decir que antes de venir acá, su nombre era Miguel. Claro. Cuando vino acá, se llamó Jesús. Pero realmente, como tú mencionabas, no es que reciba un nuevo nombre, realmente tiene que ver con el carácter. Con el carácter, exactamente. Correcto. No significa que Cristo antes que naciera no tenía nombre. Realmente significa, es un reconocimiento universal, porque también podríamos decir, ¿no? Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Príncipe de paz, Rey de reyes, Señor de señores, sumo sacerdote porque Él está intercediendo por nosotros. Claro. ¿No es cierto? Son distintas funciones que Él ha cumplido y en base a eso podemos ver un nombre nuevo. Incluso en el diccionario Strong, en griego, la palabra nombre significa onoma, que significa autoridad o carácter. Ya. Y también dice mi nombre nuevo. Nuevo significa cosa nueva. O sea, si vemos de ese punto de vista, ¿quién es el que recibe el nombre y algo nuevo? Somos nosotros. Exactamente, porque dice, creo que es en 2 Corintios 5:17, creo que lo mencioné hace un momento, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, hay algo interesante, Richard. Por ejemplo, Cristo recibe autoridad, poder cuando venció, ¿no? Está en Daniel 7, 13 al 14, ¿no es cierto? Él le fue dado dominio, gloria, reino y dominio sobre todo. Claro. Ahora, en Mensajes Selectos, tomo 1, 260, menciona la mensajera, al ascender al cielo, Cristo llevó consigo la seguridad que había vencido al enemigo. Toda autoridad le fue dada y como vencedor entró en los atrios celestiales. Ahora, y aquí me viene una pregunta, aparte de lo que hace nuestro amigo, ¿será que como Cristo venció, tiene esa autoridad? Porque él también dice, toda autoridad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. ¿Será que los vencedores también tendremos autoridad para juzgar? De hecho, eso va a suceder y permítanme de recordarles algo. Me hiciste acuerdo de ello porque hay una pregunta relacionada a los 1000 años que vamos a estar haciendo durante ese periodo en el cielo. Esa pregunta será contestada en un próximo programa y ahí vamos a ver si recibimos o no autoridad. Solo para un pequeño abreboca, ¿no? Ajá. Si ustedes leen Apocalipsis 2, 26 y 27, Apocalipsis 3, 21, Daniel 7, 22 y 1 Corintios 6, 13. Ahí la Biblia es tan clara que incluso los que vencen tendrán esa facultad que tú acabas de mencionar. Y yo creo que ya se respondió la pregunta. Yo creo que ya no habrá necesidad de presentarla en un segundo programa. Exactamente. ¿No? Es más, creo que la vamos a sumar a una pregunta más, porque decidimos salir con 4 preguntas. Pero la última tuvo 2. Sí, ¿no? Entonces, y aquí, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo durante los 1000 años? Dios nos va a dar la facultad de juzgar. Vamos a tener autoridad para juzgar a los impíos, creo que también a los ángeles, ¿no? Claro, a los que cayeron. Exactamente. Sí. ¿Y qué significa esto de juzgar? Nosotros sabemos que el juez supremo es ¿quién? Cristo. Cristo Jesús. ¿No es cierto? Pero nosotros vamos a tener la oportunidad de ir a los libros para poder ver por qué determinadas personas llegaron y por qué determinadas personas se quedaron. Es decir, eso significa que el juicio que Dios determina es justo. Mira, sin querer ya se dio respuesta a una pregunta que... Exactamente. ¿No? Yo espero que a Mario Gerardo Calderón haya quedado claro, ¿no? Esta pregunta que nos acaba de mencionar, si Jesús recibió un nuevo nombre, no es que es un nuevo nombre que Jesús recibe, y si lo vemos desde el punto de vista, Cristo, antes de venir acá, no se llamaba Jesús, sino Miguel, ¿no? Él vino acá, el nombre es Jesús, o también Manuel, que es Dios con nosotros, pero vemos desde otro punto de vista, ¿no? Que el nombre significa carácter, ¿no? Y todos aquellos que realmente vencen son los que reciben ese nuevo carácter y serán nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿no? Yo creo que esto es todo, Richard. No sé si hacemos una invitación para...
Sí, es correcto eso. Y la invitación es a nuestros amigos. ¿Y cuál es la invitación? Envíanos tus preguntas, cualquier inquietud, cualquier duda que tengas sobre el Apocalipsis, con el mayor de los gustos te vamos a responder. Nuestro hermano Javier Arellano, nuestro hermano Moisés Valdivieso, que está aquí con nosotros, y está emocionada, mira. Está emocionado por salir para la siguiente pregunta. Y yo tengo seleccionadas las preguntas para... Esperamos que nuestros amigos y hermanos hagan sus preguntas. Esperamos que hayamos contestado, ¿no?, todas estas inquietudes de ustedes. Y no sin más, ¿no?, de que nos sigan en Verdad Bíblica. En Verdad Bíblica, ¿no? Inscríbanse, síganos por las diferentes plataformas. Y vamos a hacer una oración para poder culminar este segundo programa de ¿cuál es el mensaje de Apocalipsis? Del Apocalipsis. Ayúdanos con la última oración. Muy bien, vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, cuánto te agradecemos por tu amor y bondad, ya que una vez más nos has permitido tener un encuentro contigo y despejar las inquietudes que tienen nuestros hermanos de iglesia a través de las distintas plataformas en las cuales se ve este programa. Señor, sigue dirigiendo nuestras vidas y también las vidas de aquellos que ven este programa, y una bendición grande para ellos. Y que te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga, hermano.